En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este congreso, en especial a la doctora Karen Herrera y el doctor Humberto Nicolini, la invitación que me hicieron para estar con ustedes. Y de antemano quiero anticiparles que lo que voy a decir es muy difícil de integrarlo en una visión moderna, actualizada, de neuroética. Pero pienso, y por eso lo propusimos, y creo que por eso aceptaron el tema, que es muy importante agregar la dimensión cultural de otros pueblos, otras culturas más antiguas, pero también de algunas gentes que viven con este tipo de conocimientos, insisto, conocimientos sumados a creencias en la actualidad y una perspectiva al futuro. En primer lugar, diríamos que los pueblos prehispánicos de los que voy a hablar y el planteamiento que propuse y que queda como tema es la formación del sí mismo y la cosmovisión en las culturas prehispánicas de México, situación que, como insistía, se mantiene mucho en las culturas rurales, tanto indígenas como mestizas actuales. Empezamos por un punto central. Ellos no consideraban el cerebro como el órgano del pensamiento, sino como un órgano secundario que respondía al órgano central del pensamiento, que era el corazón. Esto nos lleva, y lo insistiré en las conclusiones, a plantearnos algunas cosas interesantes en el sentido de que importantísimo plantear que, visto desde nuestra ciencia actual y nuestro conocimiento actual, que yo pienso que ya va a ser irrebatible, el cerebro es el centro del pensamiento y del pensamiento surge la dimensión ética, la dimensión moral de los seres humanos en particular. Ahora también hemos visto que hay corrientes que están hablando de que hasta qué punto, la pregunta de que hasta qué punto existe moralidad en algunas especies animales y cuáles son los límites y dimensiones. Este es otro tema candente. Entonces, insisto, nuestros antepasados y muchos de los actuales, de nuestros contemporáneos, piensan que pensamos con el corazón. Dejémoslo así de base y diríamos, pensando con el corazón sería el principio de cardioética, si pensamos en hace 600 o 1000 años, o neuroética si pensamos la conexión neural como nosotros la vemos, para hacer un poco de presentismo. Entonces, vamos a ver un poco de la cosmovisión y vemos la primera imagen, por favor. Tenemos una visión del universo basada en un eje vertical en el cual se van estableciendo pisos horizontales conforme se fue creando el universo. El personaje que ven ustedes en la parte superior de esta lámina es el Ometeotl, dios que conjugaba en sí mismo lo femenino y lo masculino. Él se desdobla en Omecíhuatl y entonces tenemos Ometeotl el varón, Omecíhuatl la mujer, y son los dioses creadores del universo. Este universo que, como les decía, lo pensaban ubicado en un eje vertical, estaríamos ubicados. El Ometeotl, Omecíhuatl, aquí sentado o sentada, en el 13º cielo. De ahí para abajo se van a hacer pisos, cielos en lo que va hacia arriba de la tierra, que está ubicada en el centro, y inframundos, no infiernos como interpretaron los primeros evangelizadores, que no había situación del demonio ni mucho menos, sino inframundos, que son los pisos que están abajo de la tierra. Entonces, pasamos la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos, no, la anterior, por favor. Tenemos entonces una imagen ampliada, o meterlo igual de arriba, pero los 9 verdaderos cielos
que pertenecen a la parte más alta y son la habitación de los diferentes dioses, y 4 cielos que están muy, muy bien señalados, que son los que están inmediatamente por arriba de la tierra donde nosotros estamos. ¿Por qué estamos nosotros ahí? Veamos la creación. Un buen día, después de haber creado muchos dioses, sí, los dioses creadores, el Ometeotl y Omecihuatl, hacen a 2 primeros seres humanos, que se llaman Onoxomoco y Zipactonal. Y después de mucho tiempo de vivir allá en ese momento noveno cielo, les dijeron ya tienen edad de irse a su casa y de procrearse. Y ellos decidieron que querían estar ubicados exactamente en el centro del universo. Esta situación los psiquiatras la entienden perfectamente. Todos los seres humanos nos centramos, nos ubicamos en el centro de nuestro propio universo. Y aquí empieza la creación de un sí mismo. Los humanos estamos en el centro del universo y somos el centro del universo. En lo particular confluyen en cada uno de nosotros influencias de todas partes del universo. En lo general, confluyen hacia la humanidad en su totalidad estos mismos tipos de influencias. Entonces, en el momento en que nos instalamos ahí, se crean estos primeros cielos que se elevan. 4 cielos, que son el cielo de Tlaloc, del que hablaremos dentro de un rato, el cielo del sol, el cielo de la luna y el cielo de las estrellas. Eso sirve para crear el ambiente central dentro del cual vivimos quienes estamos en la superficie de la Tierra. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los inframundos. En la parte alta se ve la superficie de la Tierra y hacia abajo tenemos otros que serían 9 pisos, que son los distintos inframundos, el piso de las aguas subterráneas, los distintos pisos hasta llegar al piso en donde viven los espíritus de los muertos, esperando regresar en algún momento. Porque aquí tenemos otra cosa que es muy interesante, el concepto del tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a un tiempo lineal, es decir, un tiempo que tiene un alfa y un omega, un principio y un fin. El mundo tiene un principio, se va a acabar. ¿Qué va a haber después? No sabemos. Otra creación, lo que sea. En el pensamiento prehispánico, el tiempo es cíclico. El tiempo va en una forma lineal, vectorial, hasta el momento en que se acaba el primer sol, se hace otro. Pero cuando se acaben todos los soles y cuando el universo se sigue moviendo porque los pisos son horizontales, pero se mueven en este mismo sentido de la horizontalidad. Cuando todos los pisos coincidan en la misma posición en que existe un momento, las cosas se vuelven a repetir exactamente igual. Es decir, el universo va a volver a las mismas posiciones, los cielos van a llegar a la misma posición, los 9 cielos, los 9 inframundos y los 4 pisos del centro van a estar en la misma posición y los mismos humanos que estamos ahorita nos vamos a repetir pasando exactamente las mismas cosas que están sucediendo hoy. De manera que dentro de unos cuantos cientos de miles o de millones o de billones de años, cuando los cielos se vuelvan a acomodar, todos ustedes estarán aquí reunidos y yo voy a estar platicándoles de estas mismas conferencias y nuestra amiga Nancy Álvarez va a estar muy contenta por la grabación tan preciosa que ha hecho. Entonces, tiempo cíclico como punto central y los pisos del universo como referente. Vivimos en el centro de nuestro universo. Siguiente, por favor. Ya en el centro, los dioses empiezan a hacer diferentes especies de seres humanos, después de los primeros que mandaron para acá, y que empezaron a no funcionar muy bien. Unos eran gigantes y eran muy desproporcionados, muy ambiciosos, muy poco respetuosos, y los acabaron matando, como está ahorita. Se cayeron y no se pudieron volver a levantar. Se inundan con aguas y se ahogan otros. Siguiente. En un siguiente sol tenemos la situación de que se vuelven changos, hay un movimiento grande y se vuelven monos, por eso son nuestros familiares más cercanos.
Los monos son seres humanos pertenecientes a otro sol que no llegaron a ser como tales. Y siguiente, y finalmente, los dioses deciden hacer a los seres humanos de maíz y colocarlos en una cueva en la cual se empezaron a procurar y de ahí empezaron a emigrar a todas partes. Esa cueva, algunos la ubican en la zona olmeca, otras culturas dicen que viene del norte, y en el caso de los mexicas la ubican en Aztlán, en donde nos dicen ahí hubo una serie de tribus que fueron emigrando hacia el sur y que la séptima son los mexicas, son los que fundan México Tenochtitlan. Siguiente. El punto central es el sol. ¿Por qué? Porque el sol es el que nos da calor, la vida se relaciona con calor y nos permite identificarnos como seres vivos y con el sol. En los mitos prehispánicos, sobre todo, refirámonos más a los mexicas, encuentran que hay dos tipos de gentes que se integran con el sol inmediatamente. Los guerreros que mueren en batalla y que cumplen con su lucha. El sol siempre lucha contra las tinieblas para establecerse y volver a dar la luz. Y las mujeres que mueren en su primer parto, que cumplen también con su función de mantener la vida. Esos, sus espíritus se van al sol, no se van al mundo de los muertos. Los gobernantes se plantea que también deben de integrarse con el sol porque en el momento en que los entronizan, se vuelven seres semejantes y a la divinidad vive en ellos y tienen una plática directa con la divinidad. Regresaremos a esto también en un momento. La siguiente. El siguiente piso es el de la luna, en el que se han planteado varias cosas interesantes. La luna representa a las diosas, diosas que también marcan los 28 días de los ciclos hormonales de la ovulación. Ellos no hablaban de ovulación, sino de momentos en que viene la menstruación. Y la luna, que también plantea vida importante y que central, que la luna permite que en la noche haya luz. Y aquí tenemos otra cosa interesante. El sol en sus ciclos, cuando entra a la Tierra, se vuelve el sol de la noche y ilumina el inframundo. En ese momento lo simboliza otro dios y vamos a ver cómo en el cuerpo humano también están representadas estas situaciones. Entonces, la luna con cara de mujer, que en tiempos prehispánicos no planteó mucho, y que lo importante, nos dicen, en la luna se duerme, no necesariamente se muere. Ese es un punto central. Sale con el alba y cuando hay conjunción, la luna muere porque entra en conjunción con astros más luminosos como el sol. Están explicando cómo se ve la luna a veces en las mañanas temprano. La siguiente. Sin embargo, en el mundo prehispánico, el mito nos dice, una vez creado el sol y que un dios que es muy interesante porque era un dios que buboso, es decir, un dios que que había tenido sífilis. Cuando crean el sol, se tiene que arrojar a una hoguera a un dios y los dioses tienen miedo y no se arrojan. Y este personaje, Nanahuatzin, sifilítico, se arroja y se convierte en el sol. Nos está planteando algo importantísimo, la no discriminación de personas enfermas, cuando éstas pueden contribuir socialmente a cosas importantes, tan importantes como la creación del quinto sol. Como no se movían los astros y la luna no se movía, le aventaron un conejo en la luna y por eso está ahí. En México, en Europa nos dicen hay un homúnculo, hay un duendecillo en la luna. En las culturas prehispánicas vemos un conejo. Siguiente. Y esto es importante porque los conejos, seres que son muy vivaces, que se mueven por todos lados, que se mueven más en la noche que en el día, van a representar una cosa muy interesante en la luna. La luna es también el astro que rige los ciclos para encontrar y para que se fermente el pulque. De modo que
El pulque se asocia con la luna, con el conejo, y la borrachera del pulque con todas las formas que tiene y que psiquiátricamente decimos que corresponde mucho a lo que les pasa a las personas y a lo que viven las personas y cómo se proyectan, se desinhiben o se inhiben, nos dice hay 400 formas de estar borracho, que está representada por 400 conejos como los que estamos viendo aquí. Aconejarse significa actuar como borracho, si es que no lo estás, o simplemente asumir que estás borracho y te comportas como te lo sugieren estos miles de conejos que están en el pulque y que interactúan en nuestro interior para soltar muchas cosas. Aquí, esto sería un tema maravilloso para Freud y sus sucesores, ¿verdad? Siguiente. En los eclipses de luna, el sol se come a la luna. Y en los eclipses de sol nos dicen la Tierra se come al sol. Lo importante es que en esos momentos es cuando se mueven una serie de seres que no tenían la posibilidad de moverse ni con el gobierno del sol ni con el gobierno de la luna y que pueden pasar muchas cosas malas a los humanos. Y aquí estoy hablando de otra cosa interesantísima. La configuración de la persona humana siempre va a estar en relación con influencias de otro tipo, influencias de espíritus dentro de nuestro mismo plano de la tierra y del piso inmediatamente inferior, los animales y los espíritus que salen del inmediatamente abajo de la superficie terrestre de nosotros, los espíritus que vienen de los planetas y de los astros, y todo esto, y el cómo hacemos los humanos es cómo nos movemos para impedir que nos determinen. Ahora, en este sentido aparecen una serie de dioses. Pasamos a la siguiente. En donde entre los mexicas, pues es el dios del sol en el sur. Y en el momento en que nace, nace armado para matar o aventar a otro lado a sus hermanas, las estrellas que no estaban queriendo que naciera porque dudaban de su legitimidad. Se afirma a alguien contra influencias astrales que se demuestran equivocadas. Siguiente. Y tendríamos a Tezcatlipoca, el sol de la noche. Es el dios del mal, el dios de las tinieblas, de la oscuridad. Pero es interesante, es un dios solar de la noche en el inframundo. En el siguiente sol, que va a ser el primero del siguiente ciclo de 5 soles, Tezcatlipoca va a ser el sol de arriba y los dioses solares van a ser los dioses del inframundo. En el cuerpo humano tendríamos el sol representado en el cuerpo como el corazón, inmediatamente arriba del diafragma, que sería la superficie de la Tierra, y el sol de la noche, cuando el sol entra al interior de la Tierra, se va a ubicar en el hígado. Esto va a ser interesante para hablar de la personalidad. Siguiente. Y otro dios importante, importantísimo en el quinto sol, Quetzalcóatl, un dios que no es solar, es el planeta Venus. En su escudo vemos un corte de caracol, que es el símbolo de la vida que sigue después de la muerte y que también se convierte en símbolo del planeta Venus. ¿Qué significa? Venus es un planeta que se mueve en el cielo, ¿no?, cuyas conjunciones con el Sol, con la Luna, van a caracterizarse por cambios importantes en las estaciones, y Quetzalcóatl es un dios que viene a vivir y en el mito encarna en uno de los señores de Tula. Lo ubicaríamos más o menos entre el año 900 y 1000 de nuestra era, y se convierte en el símbolo de humanidad que se logra a sí misma. Si ustedes recuerdan en la leyenda de Quetzalcóatl, un buen día Quetzalcóatl se emborracha y Quetzalcóatl borracho comete una serie de pecados, de inmoralidades, y aquí hablaríamos la dimensión ética, qué es lo no correcto dentro de una sociedad, y
Esto hace que vengan epidemias y que finalmente caiga el reino de Tula. Pero Quetzalcóatl también en la leyenda se va al mar y sube y se convierte en el planeta Venus, con lo que mantiene una visión ya de permanencia en el mundo. Siguiente. Y esta es la madre de los dioses, Teteo Inán, Inán, nuestra madre de todos los dioses. Aquí es interesante algo, alrededor de la boca, donde está la pintura negra, es con hule, y marca que ella toma el hule, que es la sangre que vive en la tierra, de los árboles que dan hule. Chapopote entra a lo mismo y sería sangre de la tierra, que está hablándonos de que se crean dioses y se mantienen vivos gracias a que también tienen sangre igual que nosotros. Siguiente. Y Chalchitlicue nos dice otra Juno, nos dice en el Códice Florentino, donde están estas imágenes, es la diosa de las aguas, que también está garantizando vida. Siguiente. Y su esposo, Tlaloc, que los seres humanos del último sol, algunas leyendas nos dicen, se hicieron de maíz. Y Tlaloc es un dios que es muy interesante. Es un dios solar en Teotihuacán, dios del sol. Esto se ha demostrado por lo que se ha encontrado abajo de la pirámide del sol, que son ofrendas a Tlaloc, y por la relación con los solsticios y con el lugar en donde sale el sol en las diferentes épocas del año. Pero también es un dios de la lluvia, del maíz y de la fertilidad. En este sentido, es el que garantiza que los humanos sigamos vivos. Siguiente. Pero hay una cosa muy peculiar. Las gentes que se mueren y los espíritus de los niños que no han nacido están en el Tlalocan, que es el paraíso de Tlaloc, el primer piso de los cielos del centro del universo. Y ahí hay un árbol, que es este que está aquí representado, que en el Códice Vaticano, que es el árbol de las Chichicuahuitl. ¿Por qué? Porque ahí hay unas hojas en forma de tetas donde estos espíritus de los niños que no han nacido están mamando, están tomando su alimento para empezar a nacer, en lo que vienen para llegar a nacer. Y la fecundación se da por medio del acto sexual, por supuesto, pero es fértil en el momento del acto sexual, los dioses permiten y Tlaloc manda a uno de estos espíritus de los niños para que baje en forma de una pluma, metafóricamente hablando, que entra al seno de la madre y que va a permitir que sea el embrión que crece posteriormente. Siguiente. Y aquí tenemos una representación del cuerpo humano, Códice Vaticano A, en donde es decir, hay una relación con una serie de signos, porque los calendarios que van a dividir en dos tipos de calendario solar con 360 días más 5 días que decían Nemontemi, es decir, sin ninguna aventura, que es entre fines de enero hasta el 5 de febrero, es donde los espíritus del inframundo salen y andan danzando y trayendo perjuicios a la humanidad, y después se les vuelve a encerrar, y 360 días en donde existen una serie de signos que tienen que ver con los planetas y conjunciones de planetas y cambios en el cielo y su repercusión en la Tierra, que son los aquí representados frente al cuerpo. Pero tenemos un cuerpo vertical, en donde, como decía hace rato, el diafragma nos está marcando el límite entre los pisos de los cielos verdaderos que están hacia arriba del diafragma hasta el remolino de la coronilla, que es donde ven, si ustedes ven ahí hay un ser que está entrando directamente a la coronilla, y esto es lo que va a marcar una de las almas más importantes. Los seres humanos, en la visión prehispánica, tenemos tres, no, prefiero decir entidades anímicas que almas para no confundirla con criterios religiosos, cristianos o de otro tipo. Entidades anímicas, hay una que es la que manda Tlaloc a partir de este espíritu que baja y entra a la madre y se instala en el cuerpo y siempre se va a mantener en contacto con el exterior a partir del remolino que tenemos en la coronilla. Los remolinos muy fuertes pertenecen a los sacerdotes de Tlaloc, medianamente fuertes a los hechiceros,
y normales a todos los demás. Cuando a alguien le cortan los cabellos de la coronilla y lo dejan pelón de aquí, la tonsura de la coronilla, perdemos el contacto con los cielos y nuestro tonali ya no va a poder salir y estarse moviendo. Los sueños están dados por el tonali, las alucinaciones están dadas por el tonali, que sale y ve otras cosas, y todas aquellas experiencias de estados alterados de conciencia, de utilización de psicotrópicos como el peyote, como los teonanácatl, es decir, los hongos alucinógenos, y lo que permiten es que el tonali salga y conozca otras partes del universo. Esto va a llegar, pero el tonali es importante, pero en el centro está el corazón, que recibe también una influencia que entra por los pies y por los orificios de la pelvis, y que se llama el ijiyot, es decir, el corazón del viento, que viene del interior de la Tierra y es el que pertenece en este quinto sol a la Tierra, a Tezcatlipoca, y se instala en el hígado. Ahí están las emociones fuertes, pero también la cólera y la brujería. Y finalmente, el tonal y el ijir se conjugan y en nuestro corazón se da la tercera entidad anímica que se llama Teyolía, tu corazón, tu vida, que es con la que sentimos, pensamos, y nuestro tonali nos permite enriquecer la visión de nosotros mismos con las experiencias que vienen de nuestra conexión con los cielos, tan altos como pueda llegar nuestro tonali o tan bajos como no pueda seguir adelante, y con las influencias que vienen del inframundo y que también manejamos y que del hígado en cierta forma se conectan y llegan al corazón y ahí las controlamos y las convertimos en nuestra propia identidad. Siguiente. Siempre se busca alguien que le lea su ventura. Es decir, ¿qué día nació? Siguiente, por favor. ¿Qué astros están? ¿Unos cuantos días para que las cosas vayan mejor? Y entonces la madre lleva al niño y un sacerdote que lee un libro que se llama Tonalpouki, es decir, el libro de las venturas, le dice, tienes esto, vas a tener esto en la vida, te tienes que cuidar de estas cosas o de otras posibilidades. El sí mismo estaría entonces determinado por el día en que nace, por los astros, por las influencias astrales, por los signos astrológicos que vimos en la lámina anterior. Y te dicen, sí, pero relativamente, ¿puedes romper este destino? Primero haciendo algunas trampas, como cambiar el día en el que se te da la purificación por agua, por tierra y por los espíritus, pero también aprovechar el signo en el que naciste, las partes buenas. ¿Cómo? Con la educación y con la formación. Y aquí entra una moralidad muy particular. Y segunda posibilidad, ¿cómo haces para oponerte a estas influencias maléficas? Siguiente. Y entonces tendríamos en voz cardinales, con el norte hacia arriba como lo hacemos nosotros, sino el oriente es el que está arriba, occidente está abajo, y norte a la izquierda, sur a la derecha. Lo importante es que en el centro estamos nosotros, estamos los humanos, y recibimos influencias de todos estos círculos, ahora no solo en el sentido del universo vertical, sino del universo horizontal. Siguiente. Centro, los 4 rumbos cardinales y 13 series de signos que van a influir sobre los cuatro pisos centrales del universo y sobre la superficie de la Tierra. Pero otra vez volvemos, estas influencias se pueden modificar dependiendo de cómo actuemos. Estas influencias están representadas por diferentes signos. Pasamos a la siguiente.
Aquí vemos cuatro que son interesantes. El signo Miquiste, que es el signo venado, Mazatl, aquí lo ponen como Matl, Mazatli, el conejo que ya vimos y el agua. Estos diferentes símbolos, que son símbolos astrológicos, van a marcar de acuerdo al día en que nacen las gentes, pero también de acuerdo al día de cada mes. Como les dije, tenemos eh, un año solar con sus 360 días más 5, pero teníamos también un año lunar que nos va a llevar a 260 días y que está marcando ahora por ciclos de 28 en 28. Eh, la conjunción de estos va a modificar las acciones de todos estos seres y el que es conejo, decíamos, va a ser muy vivaz, pero el que nace en el día 2 conejo va a ser alcohólico. Las gentes que nacen en el signo muerte, no es que nazcan muertos, sino si funcionan bien, pueden vencer a la muerte y vivir dos ataduras, es decir, 104 años, siglos de 52 años. O si la muerte gana, morirán muy jóvenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado para cuidar cómo se puede sobrevivir con esto. Siguiente, por favor. Y, y entonces se va a buscar muchas veces la mujer embarazada o una persona, van con un hechicero que les va a dar un círculo que van a mover y él va a tirar granos de maíz para leer la aventura. Esto puede cambiar dependiendo de cómo cambien las estaciones del año, de cómo se porten los dioses, de si se enojan, si tienen problemas, si hay eclipses, si no hay eclipses. Y entonces esto puede ir dando pronósticos de cómo viene el tiempo, pero también de cómo vienen las reacciones de los seres humanos nacidos en diferentes fechas, en diferentes épocas del año, en diferentes signos astrológicos, cómo van a venir cambios y consejos para cómo comportarse y cómo poder lograr ser mejores personas. Siguiente. En el signo uno venado, vemos que puede haber dos cosas. Niños que crecen muy bien y que son muy vivaces, o personajes que se vuelven eh, como algunos venados que se meten en el lodo, que se ensucian, podríamos decir, y que entonces no serían personas correctas en términos de la vida social. Siguiente. Otros personajes nacidos en el signo muerte, vemos, se pueden convertir en hechiceros, como el que vemos hasta arriba, que tiene una flor que da impresión de que algunos la han interpretado como un girasol, o sea, quiero regresar al sol y me quiero librar de este problema. Al niño se le purifica con agua para que no tenga este problema, o algunos en el que el signo muerte, como el que está representado hasta abajo, no se le ha quitado, va a tener que recurrir a sacerdotes o a guías, a profesores que puedan sacarlo de esa condición en la que se tiene que morir antes de tiempo y en condiciones no agradables, no amables. Siguiente. Hay una fiesta que representa esto, se llama Oshpanistli, que casualmente es el 23 de octubre y que casualmente llega a ser el Día del Médico en la actualidad. Y si quieren pasamos la siguiente, que representa esta fiesta, en donde hay bailes de todo tipo, hay diosas madres, ven la pintura de hule en la boca de la diosa que está ahí, y los demás bailan, cantan y hacen festejo y medio. Y esta fiesta marca dos cosas. Marca la sacralidad de las médicas que sí había en el México prehispánico y de los médicos para poder curar de todos los males físicos y aconsejar en muchos males que causan los dioses, hacer exorcismos, correr a los dioses. Y podríamos decir que es muy interesante que el buen médico, como lo caracteriza en los textos que le dijeron a Hernando Ruiz de Alarcón ya en el siglo XVII, pero indígenas de la zona de Tasco, el buen médico poderoso porque ha curado a muchas gentes, se presenta a los espíritus que causan el daño, la enfermedad, del tipo que sea, diciéndole, yo soy el Señor de las transformaciones, yo soy el que manda y te voy a
sacar del cuerpo de esta persona que ha confiado en mí y que voy a curar. Para esto se tiene que hacer un pronóstico de carácter positivo. En el Oxpanistli, entonces, se celebra esto y se celebra la formación de gentes que son capaces de lidiar contra los malos espíritus, médicas y médicos. Siguiente. También hay otra forma de adivinación para ver qué va a hacer, que es este juego que se llama el Patoli, que ahora lo siguen usando como juego de dados y como juego de azar, pero en el que tirando dados, que son generalmente granos de maíz los que se usan otra vez, sobre esta cruz, que está significando el mundo horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo con sus cuatro rumbos y el centro, ver cómo va a ser la aventura y cómo se puede cambiar por un juego de azar el destino de los seres humanos y cómo pueden asumir estos la responsabilidad de presentarse ante el destino que no se puede cambiar, resistir y mantenerse dignos o modificar ese destino en la forma en que les sea más útil. Siguiente. Aquí la imagen salió un poco borrosa, pero es otra representación del mismo juego. Ahora simplemente con maíz, pero sin la representación de los rumbos de la superficie de la Tierra. Siguiente. Y el dios de la muerte, importantísimo en este universo que es cíclico, en el que la muerte nunca es definitiva, sino siempre se va a convertir en vida. Hay algunas imágenes en otros códices, códice Borgia, por ejemplo, es el más conocido, en donde nos pintan a un ser con calavera de un lado y con la cara de un ser vivo del otro. Es el dios de la muerte que casi siempre se representa con Quetzalcóatl como dios de la vida. Entonces, la muerte siempre tiene que tomarse en cuenta. Siguiente. Y la forma en que se envuelven los cadáveres está queriendo decir también qué papel jugaron en la vida y qué les espera en los ciclos siguientes para vivir otra vez dignamente como personas. Aquí lo que vemos es el bulto mortuorio de un gobernante o de un guerrero importante, en donde la piel del jaguar, como el símbolo de lucha, de guerra, de triunfo, pero también de un ser que domina a los seres de la noche, o que se convierte en ser de la noche cuando es necesario, está representado aquí. Siguiente. Y las mujeres muertas en el parto, que les decía, Siguapipiltin, las niñas mujeres que van a los cielos y que les queda una parte importante dijéramos, de rencor. Se murieron sin poder dar a luz adecuadamente a su niño. Y aquí tendríamos importante, muere la madre y muere el niño. Siguiente. ¿Y qué es lo interesante? Que quedan enojadas y que van a cuidar y que se aparecen en el momento en que se pone el sol en las encrucijadas y las personas, mujeres embarazadas que se las encuentren, van a sufrir problemas deformaciones congénitas en los niños y problemas en los niños. Ahora, otro punto interesante. Andamos circulando por este mundo y podemos encontrar fantasmas. Hay muchos fantasmas. En este caso es un gigante que se aparece a este individuo que aparentemente no se asustó. Si nos asustamos, se nos sale el tonali por arriba de la coronilla y entonces vamos a tener una pérdida de la personalidad. No nos vamos a poder defender, nos podemos volver locos o podemos quedar en un estado de estupor hasta que nos regresen ese tonal y volvamos a poder funcionar. Que aparezca un gigante es interesante, otras veces aparecen lechuzas, búhos, seres de la noche, el mismo Tezcatlipoca, y lo más horrible, aparece a veces un sacrificado que tiene abierto el pecho y que no tiene entrañas. Ese pues asusta a cualquiera, ¿verdad? Y aquí tenemos otra vez la imagen de las Siguapipiltin, que la siguiente, por favor, que regresan, pero en algunos momentos, cuando no tienen este problema, están con las nubes, regresan a la tierra y entonces traen bendiciones. No necesariamente se quedan en maleficios. Siguiente. Y hay una deidad que es muy interesante, que se llama Tlazolteotl, que aquí nos la pintan
Este es el Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Nos la pintan como muy europea y como muy mala gente. Esta es la diosa que se come los pecados de las gentes. Y Sahagún dice, en Michoacán, pero esto no era en Michoacán, era en todo el México central, era náhuatl. Esta diosa perdona de los pecados a todas las gentes una sola vez en la vida. Hay una confesión, los sacerdotes franciscanos la asimilaron a confesión, pero lo que hagas después de esa confesión ya no se te va a perdonar. Esta diosa se come los tlazoli significa basura, la diosa de la basura, se come la basura de la gente para que la gente quede ética y moralmente purificada, que su corazón se aliviane, nos dirían ellos. Siguiente. Y ahora vemos qué se puede hacer para que alguien se forme. Hay una serie de oraciones a Tezcatlipoca en los que le dicen, mira, tú te portas muy mal, nos estás mandando cosas muy horribles, nos tienes que dejar crecer y nos tienes que dejar seguir bien. Se puede hablar con los sacerdotes de Tezcatlipoca y algunas gentes aceptan el oficio, se vuelven en sacerdotes brujos de Tezcatlipoca y pueden hacer cosas malas, es decir, hacer maldad, hacer hechicería, estando de acuerdo con el Dios. Ellos se forman como personas y tendrían una moralidad inmoral, podríamos decir, haciendo hechicerías, pero la razón de esto es que tiene que haber un bien y un mal equilibrados para que el mundo funcione correctamente. Siguiente. Otra parte importantísima es, ¿qué hacemos? Educarnos. Los, cuando hablan los señores, el tlatoani, los caciques, siempre se juntan con el pueblo y los demás. Y aquí nos dice el textito, exhórtalos a la cultura de los dioses, al ejercicio de las armas, a la agricultura, etcétera. ¿Qué hace el Señor entonces? Exhorta, pero da las posibilidades de educación para que la gente entienda, piense, sienta en su corazón y mande a su cerebro y se forme como servidor de los dioses, que puede ser sacerdote o simplemente el que cumple las situaciones del culto en el momento en que le tocan, como guerrero, como agricultor, como médica o como médico, como tlatoani. Sabemos ahora que algunos de los hijos segundos de los caciques, de los tlatoani, ejercían medicina y eran los médicos de los nobles. Y eso daba una categoría superior a los que aprendían medicina en un nivel más bajo y eran los médicos de cualquier gente. No era necesario que tuvieran una estirpe de carácter importante. Siguiente. Algunas otras imágenes, vamos a ver 2 o 3 imágenes de estos elementos educativos a los niños y a las niñas. Siguiente. En la siguiente vamos a ver a las niñas en particular, en donde lo que se va a plantear fundamentalmente es cómo se preparan las que van a ser sacerdotisas o médicas en esta forma particular y las que no, para procrear y para tener hijos. Siguiente. Y la mujer también, hablando con los ancianos para intercambiar conocimiento. El anciano tiene un papel central de hablar con la gente. Sus pláticas se llamaban huehuetlatoli, la plática de los viejos, y permitían que las personas aprendieran a partir de la experiencia de los ancianos, que después de los 52 años se suponía que ya habían pasado todos los ciclos y que conocían lo que sucedía en la superficie de la Tierra y podían transmitirlo de diferente manera dependiendo de la formación de cada uno de ellos. Pero para lograr que las personas tuvieran lo que se llama un, una formación integral, ser personas. Vemos la siguiente, por favor. En esta última, que es la diapositiva que sigue, representamos 2 cosas. Otra vez, ¿cómo se puede favorecer con situaciones peligrosas? La parte de arriba es una datura, por el color, lo más probablemente toloache. Y en la de abajo vemos cómo
3 mujeres purifican a un niño y lo preparan para ser persona. ¿A partir de qué? De llevarse bien, de llevarse bien con los signos astrológicos que le corresponden. A veces las daturas sirven para adivinar y en dosis muy chicas les quitan los retortijones y los cólicos de los lactantes. En este sentido, aquí la datura no es una planta de la noche, sino es algo utilizable y un conocimiento que te permite crecer adecuadamente. El asunto interesante es que no causa adicción si tiene anticolinérgicos, lo que también hace que actúe sobre la mente en los adultos. Pero el punto central es cómo haces para utilizar lo natural para crecer adecuadamente. Un conocimiento para, podríamos decir, condicionar y acomodar las catástrofes que vienen de los signos astrológicos maléficos y apuntar a que crezcan los favorables. Una buena relación con los dioses y con los espíritus de todo tipo y un conocimiento central de la cultura y del conocimiento y de lo que saben los antiguos, conocimiento que se transmite de generación en generación y que permite lo que es ideal para estas gentes, adquirir un corazón y un rostro. Fíjense, esta metáfora es muy bonita, la trabajó muchísimo Miguel León Portilla en sus estudios sobre filosofía náhuatl y es la clave. Todo ser humano debe de buscar tener un rostro, es decir, una cara con la que enfrenta la realidad, con la que vive, con la que se mueve. Debe ser amable, pero al mismo tiempo puede en cierto momento fruncir el entrecejo y decir, también puedo ser rudo, también puedo ser duro. Y un corazón. Tener un rostro y un corazón significa tener una dimensión moral y una reflexión ética y ser una persona íntegra que puede proyectar todos estos beneficios a la sociedad en la que vive. Entonces tenemos esto. El mundo prehispánico, con un conocimiento muy diferente, no biológico, dijéramos, inferior en términos de lo que sabemos ahora de biología y de biología molecular, tiene un conocimiento práctico que plantea la importancia de la persona humana como ser íntegro, como ser individual, pero siempre viviendo dentro de una sociedad, dentro de un entorno social, y capaz de mantener su rostro y su corazón alegre frente a lo benéfico, frente a lo bueno, y resistente a las adversidades. Dignidad humana, dimensión de humanidad muy, muy importante. Muchas gracias.